Bueno, el compañero no necesita presentación. Amado. Bueno, ¿cómo andan? ¿Arrancamos ya? Buenas noches a todos y a todas. Hola. Preparándonos para ganar el año que viene. Así que en eso estamos. No se explica cómo es a la noche, tengo el presidente del bloque, presidente acá, compañero, querido amigo, y bueno, y agradecer también a Mayra Mendoza por la organización, a Daniel Mursi por la organización de todo este encuentro que es tan importante para que construyamos los tiempos que vienen, ¿no? En un día muy especial, porque es un día donde han pasado varias cosas muy fuertes, ¿no? Lo que está pasando en los mercados financieros en Argentina no es casualidad, ni tiene que ver con un día, sino que tiene que ver con 2 años y medio de un gobierno que sacó a la Argentina de un proyecto de construcción de una patria para meterlo en un proyecto de construcción de una colonia. Y es por eso que nos decían que el dólar este año iba a estar a 18 y ya está orillando los 30. En un día en el cual además se dice que los fondos de los trabajadores argentinos, que por decisión de Cristina Fernández de Kirchner recuperamos allá por el año 2008-2009, fueron... Muchas gracias. Este gobierno acuerda que fueron incautados. Y entonces fíjense, nada viene suelto, ¿no? Hay una empresa que se llama MetLife, de Estados Unidos, que le abre un juicio a la Argentina en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Se lo abren hoy. ¿Y quién administra los fondos en el ANSES de la República Argentina? Una persona que se llama Monge, que su cargo anterior era ser funcionario de MetLife administrando sistemas privados de jubilación. Entonces, nada es casualidad, todas son cuestiones que vienen juntas. Pero bueno, estuvieron con un economista un largo rato, lo bueno de verdad. Así que yo quería aprovechar esta posibilidad de encontrarnos para intercambiar algunas cuestiones y tratar de que juntos podamos dar una vuelta de tuerca y entender lo que está pasando, porque sin duda parte de lo que está pasando nosotros como militantes políticos tenemos que hacernos responsables de armar una propuesta que sea comprendida por el conjunto de las vecinas, vecinos de Quilmes, por el conjunto de las argentinas y argentinos, porque no basta con decir que hay otros que están equivocados, no basta con ser opositores. Yo creo que la gran fortaleza del peronismo siempre y del kirchnerismo como la etapa del peronismo del siglo XXI es ser propositivo, no es ser estamos en contra de, sino estar a favor de qué. Y para tratar de poner esto en el lugar verdadero, me parece que tenemos que entender que este gobierno no habla de economía. Este gobierno siempre habla de finanzas. Y en definitiva le termina quemando la cabeza a la población hablando del dólar, de la tasa de interés, de las LEVAC. Mientras nos preguntamos los trabajos que pierden nuestras compañeras, nuestros compañeros, los vecinos, las mujeres de este país, ¿quién se está ocupando? ¿Cuál es para Macri el motor de la República Argentina? Y eso no ha aparecido en 2 años y medio. No ha aparecido en 2 años y medio porque ellos están viendo otra película en otro país, están suponiendo que el mundo no es lo que es, y entonces con un montón de diagnósticos equivocados se avanza en políticas equivocadas y en definitiva al que le va mal es al conjunto de los argentinos. A los que siempre les va bien no tienen problemas, pero la pregunta es si vamos a ser capaces de reconstruir un país para 40 millones. Por ahí un poquito más adelante,
Ahí está. Con eso vamos a tratar. Ponlo un poco más así. Ahí está. Levantar. De este país que pretendemos armar. Porque lo escuchábamos al presidente al principio decir: nosotros queremos un país con trabajo de calidad. Él decía empleo de calidad. Para nosotros son trabajos de calidad, porque el lenguaje también tiene que ver en estas cosas, ¿no? Nosotros no queremos empleados, queremos trabajadores. Y trabajadoras, sobre todo también trabajadoras. Y claro, uno no puede no estar de acuerdo cuando el presidente dice que queremos trabajo de calidad. Ahora la pregunta siempre es cómo, porque para decir cosas bonitas muchos la pueden decir, después hay que tener el coraje y las ideas para llevarla adelante. Y claro, uno mira el mundo y los trabajos de calidad están vinculados a la ciencia y a la tecnología. Si uno mira en todas las actividades, de las audiovisuales hasta fabricar autos, todas las actividades tienen que ver hoy con la ciencia y la tecnología. Entonces uno se imaginaba un gobierno apostando fuerte a la ciencia y la tecnología. Y cuando miramos la realidad de estos 2 años y medio, nos damos cuenta que era una gran mentira, no por las palabras, sino por los hechos. Macri le sacó los fondos a las universidades públicas. El CONICET, que fue, yo creo, una de las políticas tal vez más importantes de la presidenta Cristina, porque miles de científicas y científicos argentinos volvieron para llevar adelante su tarea en la Argentina. Bueno, le empezaron a bajar los fondos, le sacaron las becas. O sea, apuestan en contra del sistema de producción científica en la Argentina. Pero tal vez el caso más emblemático sea el caso del INVAP. El INVAP es una empresa pública, principalmente de la provincia de Río Negro. Y el INVAP era una empresa estatal, pública, que se dedicó a hacer importantes desarrollos alrededor de la ciencia nuclear en la Argentina. Tan importantes como un reactor muy chiquitito que se llama CAREN, que está en desarrollo para ciudades pequeñas, pero también Argentina es líder en el tema de utilización de las cuestiones nucleares para la medicina. Este año se le exportó a Holanda un reactor que fue diseñado y construido en la Argentina, que ni se diseñó ni se construyó en los 2 últimos años, ¿no? Lleva mucho tiempo de producción para llevarlo adelante. Pero en tiempo de Cristina se tomó la decisión de que INVAP se metiera también en el futuro de las telecomunicaciones. Y entonces se le dio como tarea llevar adelante los famosos satélites. ¿Se acuerdan que decían que íbamos a poner 2 lavarropas en órbita? Lo cual también es un hecho machista, ¿no? Porque parece que una mujer presidenta solo puede poner lavarropas. Ese era el mensaje atrás. Hay que tener mucho cuidado en esta época con el uso del lenguaje, insisto. Porque siempre le trata de denigrar lo popular, lo femenino, lo nacional. Siempre, fíjense, es a favor de lo importado, del machismo. Ahí hay un trabajo de denigración permanente. Entonces decían, no son satélites lo que va a poner Cristina, sino son 2 lavarropas. Y resulta que las científicas y científicos argentinos fueron capaces de poner 2 satélites geoestacionarios que están alrededor de 40.000 kilómetros de la Tierra y funcionan y prestan servicios, y esos servicios se venden y son exportaciones de servicios que hacen entrar dólares a la Argentina. ¿Saben qué hizo este gobierno? Le cortó el 3er contrato. Había un contrato para un 3er satélite, se lo cortaron y el INVAP ahora está con necesidades de más fondos, vendiendo solamente servicios porque el gobierno le sacó la posibilidad de seguir produciendo. Así como apuesta este gobierno a la ciencia y la tecnología en esta etapa tan importante de la historia argentina. Pero para mí, el hecho más brutal, más dramático, es el tema de las netbooks en los colegios. ¿Se acuerdan que desde los medios concentrados decían, no, Uruguay tiene un programa de computadoras para los chicos de la escuela, qué sé yo? Cuando lo pusimos en marcha nosotros,
yo creo que llegaron a 3 millones de computadoras que se dieron a las niñas y niños de la escuela secundaria pública en la República Argentina. Y esto es muy importante porque es la alfabetización del siglo XXI. Es la posibilidad de acceder a más y mejores trabajos, es la posibilidad de acceder a mayores niveles de tecnología. Bueno, desde que asumió el gobierno de Macri lo fue achicando. Y este año se dieron el lujo de anularlo directamente. Sacó un decreto Macri terminando el programa de las netbook en los colegios en Argentina. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo hay toda una construcción de una falsa modernidad que en realidad lo que busca es mantener lo más posible una separación entre los que más tienen y los que menos tienen en Argentina. Esto hay que tenerlo muy claro, que el gobierno busca separar a los que más tienen de los que menos tienen. Por eso que también va en contra de las universidades públicas, que son un factor espectacular de ascenso social. Acá en Quilmes, bien lo saben, hay muchos jóvenes que accedieron por primera vez su familia a un profesional universitario a través de la importancia de la universidad pública. Y tuvimos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo, usando argumentos realmente muy bestiales, muy inhumanos, para decir que había que irle sacando los fondos a esas universidades. Se le filtró el video. Escucha, lo voy a molestar a ustedes. Sacarle fondos a la universidad pública, que es un factor de igualación, un factor de posibilidad de ascenso social. Y entonces cuando nos preguntan ¿cuál es el modelo de Macri? ¿Qué es el modelo de Macri? Bueno, primero claramente es un modelo neocolonial, donde Argentina es parte de un sistema mundial en el cual a nosotros nos toca ser proveedores de algunos commodities y no industrializarnos. Ese es el modelo de Macri. Por eso es neocolonial. Así como hace 400 años venían los barcos a llevarse el oro y la plata, después la carne, bueno, hoy vienen a llevarse los dólares, que Argentina, a través del esfuerzo de toda la población, necesita para desarrollar la industrialización en nuestro país. Entonces, es un modelo neocolonial. Pero vieron que después las palabras se hacen raras, si es neoliberal, si no es neoliberal, y me parece que ahí nos perdemos en la discusión. Por eso, para mí es mucho más sencillo. Este es un modelo de distribución del ingreso al revés, que le saca a los que menos tienen para dar a los que más tienen. Esa es la verdadera caracterización del modelo de Macri. Y esto aparece en diversos formatos. El primero fue bien rapidito, fue sacar las retenciones a la soja y a las mineras. Entonces son menos recursos públicos que se pueden usar para escuelas, para hospitales, para mejorar el sistema jubilatorio, para lo que sea. Entonces eso le saca a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen. Después el famoso tema de las tarifas. El famoso tema de las tarifas es una forma de sacarle a las familias en Argentina el dinero del bolsillo para dárselo a 4 o 5 empresarios, que muchos de ellos son multinacionales, para que se lo lleven de Argentina. Entonces yo creo que nosotros, una de las cosas con las que tenemos que encarar la discusión pública es con orgullo de las políticas redistributivas que se llevaron en nuestra época. No es escondiéndolas, sino siendo orgullosos de ello. Porque la verdad, las tarifas es el precio de los servicios públicos, del agua, del gas, del transporte público. Y en el siglo XXI, los servicios públicos son derechos humanos. No puede ser una cuestión que no esté al acceso del conjunto de la población. Por eso, las tarifas son una variable estratégica para el desarrollo del país. Y este gobierno ha puesto las tarifas como la determinación de la rentabilidad de 4 o 5 grupos empresarios. Entonces, mientras al conjunto de la Argentina le va mal, a 4 o 5 empresarios le va bien. Porque ya nadie puede creer en el segundo semestre, ¿no? Ya está. Ya ellos mismos están diciendo que el segundo semestre va a ser muy malo. Y van 5/8 del gobierno, no es que empezó ayer. Ya pasó la mitad. Entonces, este modelo de concentración económica, este modelo que le saca a los que menos tienen para darle a los que más tienen, no solo es catastrófico en términos sociales, sino que también es ineficiente en la posibilidad de desarrollo de Argentina. Las tarifas
deben ser una variable estratégica del desarrollo del país. Primero porque todas las familias tienen que poder acceder a los servicios públicos en forma cómoda, como era antes, como fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina. No era un tema, como diría nuestro presidente, que le encanta decir, conmigo la inflación no va a ser un tema, no es un temazo, pero en nuestro gobierno realmente no era un tema para las familias las tarifas. Y además, fíjense la otra cuestión, que creo que tenemos que salir a militar y a trabajar muy fuerte con las vecinas y vecinos. También es un problema de productividad y de competitividad para los comerciantes, para las pequeñas y medianas empresas y para las empresas, porque ellos también como insumo tienen la electricidad, el gas, el transporte. Entonces no solo es una cuestión que tiene que ver con el acceso igualitario de las familias a los servicios públicos, sino también con la posibilidad de desarrollar actividades económicas para la clase media alta y para los empresarios en la Argentina. Con este sistema de tarifa perdemos todos los argentinos menos 4 o 5. Y por eso nosotros yo creo que tenemos que mirar con orgullo la etapa donde la energía y el transporte era una cuestión accesible para el conjunto de la sociedad. Muchas veces veo que compañeras y compañeros nuestros en televisión en algún lado lo encaran como con vergüenza, como si, uy, los subsidios son algo malo. No, los subsidios son un mecanismo de transferencia de ingresos, de los que menos tienen a los que más tienen. Y nosotros eso lo tenemos que llevar adelante. Porque puede haber distintas visiones, pero lo que está claro es que las tarifas son una variable esencial para la vida y el desarrollo de los argentinos. Algunos pensamos que en la Argentina todos los servicios públicos tendrían que estar en manos del Estado, que no pueden ser una variable de rentabilidad de empresas. Como sucedió con el sistema jubilatorio. Cuando lo recuperamos para que lo administre el Estado, es decir, para que lo administre el conjunto de los argentinos, al conjunto le fue mejor. Y esto no quiere decir que nosotros decimos que vivíamos en un paraíso, no. Nada se puede resolver en 12 años. 200 años de historia argentina no se pueden resolver en 12 años. Pero el camino era el adecuado, el sentido era el adecuado. Lo que había que hacer era avanzar en ese camino, no cambiar el camino. Porque además, las argentinas y los argentinos necesitamos que las decisiones se tomen acá. Al presidente Macri, la población le dio el poder para que lo ejerza para los argentinos. Fíjense lo que termina pasando, ¿no? El presidente Macri resignó ser el presidente de Argentina. El presidente Macri le dio el Ministerio de Economía al Fondo Monetario Internacional. Entonces, Madame Lagarde, desde Washington, le da instrucciones a Duhovne, que es el representante del Fondo Monetario de la Argentina. Y el Banco Central, que es la otra herramienta de política económica, se lo dio a los banqueros, donde son los interlocutores de Caputo, para que hagan lo que necesitan los banqueros y no lo que necesita la política argentina, la ciudadanía argentina. Entonces tenemos un gobierno que ha resignado el poder político para dárselo a otras personas que no son el pueblo argentino. Y eso no es bueno para nadie, ni para los que pensamos distinto, ni para los que piensan igual. Es siempre mejor tener una presidenta o un presidente que esté dispuesto a ejercer el poder político que le dio el pueblo argentino a favor de los argentinos. Pero no que lo resigne y lo entregue graciosamente, porque esta etapa no va a ser gratuita para la vida de los argentinos. Va a ser muy costosa en términos de lo que es la economía de verdad, que es la vida todos los días y los sueños que cada una de nosotras y de nosotros tenemos para llevar adelante la vida en este bendito país que tanto queremos y que, bueno, está saliendo de la senda de ser una nación, una patria que incluya a los 44 millones, a los que piensan como nosotros, pero a los que no piensan también. Eso es lo grave de esta etapa. Porque después crisis puede haber. Díganos a nosotros, pasamos la crisis ¿se acuerdan? De Estados Unidos, que hubo entre 2008 y 2010, pero la pudimos pasar porque generamos herramientas y porque pusimos en práctica esas herramientas y no tuvimos miedo de enfrentar el discurso dominante.
Este gobierno está cruzando un río, difícil como es siempre cruzando el río, pero decidió pinchar todos los salvavidas antes de tirarse al agua. Fíjense lo que pasa con la desregulación del mercado financiero, ¿no? Dice, bueno, ahora todos pueden comprar los dólares que quieran. Sí, el problema es que las argentinas y los argentinos son 500.000, 600.000 los que compran dólares. El resto necesita comprar pan, necesita comprar carne, necesita pagar la luz y el gas. Y en eso no están pensando en los 500.000 que se llevan los dólares de Argentina. Entonces, por ejemplo, los exportadores de nuestro país no tienen ningún orden para liquidar las divisas. Pueden liquidarlas cuando quieran. Entonces terminan no liquidándolas. Las empresas multinacionales que ganan plata en la Argentina con el esfuerzo de los argentinos se llevan la rentabilidad como quieren y cuando quieren. Esto no pasa en ningún país de esta manera. Y esta es la situación que vamos a tener que resolver a partir del año que viene. Pero yo sé que en muchos momentos muchas compañeras y compañeros nuestros como que se cayeron, se deprimieron. Miren, todo lo que está por hacer se va a hacer. Todo lo que los argentinos podamos resolver, tenemos la capacidad para resolverlo. Tenemos la capacidad humana, tenemos la capacidad de nuestro suelo, tenemos la capacidad de nuestro sistema educativo, tenemos la capacidad de sacar estas cosas adelante. No hay que resignarse. Y no hay que resignarse tampoco porque hay un sistema mediático que quiere tapar todas las cosas. Y no hay que resignarse tampoco porque haya un sistema judicial que se cree que nos va a perseguir y nos va a hacer cambiar de idea. Ninguna de esas cosas va a pasar si nosotros estamos convencidos del rol que tenemos en la historia argentina, de que nuestro pueblo va a ir por el camino que tiene que ir y que un tropezón no es caída. Un tropezón no es caída, estos 4 años de Macri van a quedar en la historia como un momento muy malo en el cual se cortó un proceso de desarrollo y de inclusión social en Argentina y nada más. Va a ser muy duro para las mujeres y los varones que lo tenemos que sufrir en esta etapa. Pero lo vamos a superar porque tenemos la capacidad para hacerlo. Cuando dicen, bueno, no, pero el nivel de endeudamiento que hay, y sí, la verdad es que es una catástrofe. No hay en la historia del mundo, un proceso de endeudamiento como el que ha hecho este gobierno en los 2 últimos años y medio. Miren, los 2 últimos años, Argentina fue el país emergente que más deuda tomó. Y no es el más grande, está China, India, Indonesia, que son más grandes en términos de producto. Sin embargo, Argentina fue el que más se endeudó. Esta es una situación insostenible. El propio presidente dice, no, esto así no puede seguir, pero él sigue por ese camino. Entonces hay muy poca correlación entre lo que dice y lo que hace. Y me parece que nosotros formamos parte de un gobierno que siempre dijo lo que pensaba e hizo lo que decía. Y esa es una de las fortalezas que tenemos hacia adelante para hablar con el conjunto de las argentinas y argentinos de dónde es el camino. ¿Que esto va a ser fácil? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil como no fue fácil cuando Néstor Kirchner agarró el gobierno y tuvo que sacar a la Argentina del infierno. Este país había prácticamente desaparecido, 5 presidentes en muy poquito tiempo, una disolución social total. El desempleo en números increíbles, alrededor del 25%. Sin embargo, con las políticas adecuadas, con coraje, con valentía, con acciones que hoy tal vez nos olvidamos porque están tapadas, pero en este país hay muchas cosas tapadas, ¿no? Este año no solo el presidente no fue a celebrar a Rosario el Día de la Bandera, una cosa realmente increíble, sino que la celebración de Malvinas pasó prácticamente desapercibida, ¿no? La desmalvinización de la política exterior argentina es otra de las grandes tragedias de los tiempos que vienen, porque se había logrado que Malvinas no era solamente una causa argentina, sino que era una causa del conjunto de la patria grande nuestra. Y para todos los sobrevivientes de esa guerra, para los que no sobrevivieron y para sus familias, realmente no creo que se merezcan que haya un gobierno que los vuelva a poner en el olvido como pasó alguna vez en nuestra historia, y eso es lo que está sucediendo en este tiempo.
Con estas cosas, me parece que lo más importante es qué pensamos hacia adelante. Es cómo miramos el tiempo que viene y cómo volvemos a hablar con el conjunto de la sociedad. Hoy los comerciantes, los industriales, los empresarios, todos saben que con este modelo no van a poder salir adelante. Hay cosas que a veces se pierden de vista. Hablamos graciosamente de una tasa de interés del 40%. No hay economía que pueda subsistir con una tasa de interés del 40%. La cadena de pagos, eso que es del fabricante al comercializador, del comercializador al comercio, el transporte, todo ese funcionamiento del mercado interno que necesitamos está a punto de cortarse, porque con esta tasa de interés se están comiendo el capital de trabajo de todas las empresas en la Argentina. Y en esta etapa del capitalismo global solamente van a poder generar puestos de trabajo los países que tengan un mercado interno fuerte, pujante, federal, y que lleve adelante actividades que requieran de muchas trabajadoras y trabajadores. Y en ese proceso de reindustrialización estábamos hasta fines del año 2015, donde veíamos que siempre más grande, más chiquita, con más esfuerzo, con menos esfuerzo, se iban abriendo fuentes de trabajo en todo el país. Y esas son las inversiones que necesita nuestra patria. No miles de millones de dólares que entran como deuda y lo único que están haciendo es esperando cuándo se van. Esperando cuándo se van. Eso es lo que estamos viviendo. Los mercados financieros, los mercados, como le dicen, son el punto donde se encuentran todos los días la codicia y el pánico. Y en manos de eso han puesto a la Argentina esta gente. En manos de una pelea entre la codicia y el pánico todos los días, donde en el medio está la vida de las mujeres y varones de nuestro país, de las chicas y chicos. Esto es lo que durante 12 años no se había hablado. Porque nosotros nos ocupamos de desendeudar a la Argentina, el canje que hizo Kirchner en el 2005, que completó Cristina en el año 2010, con mucho esfuerzo, con quitas de deuda. Fíjense qué distinto, ¿no? Hoy todos los días nos enteramos que hay más deuda, y más deuda, y más deuda. Y lo grave es que al mismo tiempo este modelo de endeudamiento se lo están pasando a la población. Porque hay un correlato entre el modelo macroeconómico y el modelo de la vida de las familias. Las familias hacen que los sueldos le aumenten menos que lo que aumentan los productos. Que lo que aumenta, no hablemos ya de la luz y el gas, que es un disparate, de lo que aumenta la comida también. Y entonces vemos en la televisión permanentemente avisos de bancos que te ofrecen crédito. Como si eso pudiera ser la solución de la falta de ingresos de una persona, de una familia. Eso es una trampa. Es una trampa donde además de comerse parte de tu sueldo, después se lo van a comer los intereses. Los intereses de la tarjeta de crédito o los intereses del préstamo bancario se van a comer otra rueda más tus ingresos. ¿Y cuánta? No te podés endeudar todos los meses para comprar comida. No te podés endeudar todos los meses para pagar los servicios públicos. Miren el disparate que propuso este gobierno, que es que la factura de gas la pueda financiar. Pero escuchame una cosa, te dicen que puedes financiar 1/3 de la factura de gas. Al tercer mes estás pagando la factura completa otra vez. Eso sí, en el medio vas a pagar intereses. Y entonces la empresa de gas la convierten también en una empresa financiera, donde la sacan de su objeto principal y la meten en este mundo del capitalismo financiero, donde todos están mirando cómo ganan plata con la plata y no cómo ganan plata produciendo. Con el esfuerzo del trabajo, con el esfuerzo de la creatividad, con el riesgo empresarial. Eso es lo que... Ese es el cambio cultural que trae este gobierno también. Vivir todos endeudados. Porque además, la deuda es una nueva forma de cadena, donde vos no te podés escapar, porque todos los meses tenés que acordarte que tenés que pagar la deuda. No es solo un hecho económico, es también un hecho cultural. La deuda, poner a la sociedad de rodillas para que viva maniatada esa deuda que tiene que pagar todos los meses. Y me parece que estas son las cuestiones de la economía que tenemos que mirar y que tenemos que prepararnos para que lo más rápido posible, a partir del 11 de diciembre del año que viene, se puedan cambiar. Por eso
me parece que tenemos que hablar mucho del futuro. Primero, de la cuestión política, ¿no? Este tema de la unidad que se habla tanto. Y uno recorre con compañeras, compañeros y escucha dos cosas. Necesitamos la unidad para ganar, cosa que es cierta. Pero muchos también te preguntan, che, pero pará, ¿qué unidad? ¿Con quién la unidad? Y acá se presenta un dilema, pero yo creo que es un dilema que nos viene impuesto también desde los poderosos, para meternos en una falsa discusión. Porque ninguna palabra viene vacía, entonces la palabra unidad también la metieron a partir de los diarios, de los medios, y no de dirigentes nuestros. Ahora yo lo que digo es, hagamos un poco de judo, usemos la fuerza de ellos, porque la verdad es que la unidad puede servir. Lo que no tenemos que hacer es la unidad alrededor de personas, lo que tenemos que hacer es la unidad alrededor de un programa, y que sean nuestros dirigentes los que se sitúen de un otro lado. Porque la unidad de fotos no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nosotros necesitamos es la unidad de un programa, de un proyecto, de una idea. Por eso es tan importante que podamos juntarnos a escucharnos en reuniones como esta. Porque ustedes, nosotros, somos los que tenemos que diseñar ese programa. Que no tiene que ser dificilísimo ni de 100 puntos. Es bastante sencillo y eso nos permite hablar al mismo tiempo de política, de futuro, de política electoral, de todo junto. Y la unidad que entre nosotros hagamos va a forzar a los dirigentes a que se sitúen de un lado o de otro y a partir de ahí se puede elegir de verdad. Y entonces nunca más digamos, che, este se pasó de acá para allá, aquella se pasó de acá para acá. De acá tiene que salir. De acá tiene que salir el programa y tienen que salir los candidatos. Y tienen que salir los nuevos emergentes que este tiempo necesita. Nosotros ya de este tema hemos hablado algunas veces. Que muchos de nosotros vamos a hacer polea de transmisión. Pero hay mujeres y varones que tienen que venir a ocupar los tiempos que vienen. Esto requiere nuevos emergentes, llenos de ganas, de vida, de fuerza, de ideas, de compromiso. Y a partir de esto, durante todo este año, hay que armar esa unidad para que el año que viene, a partir de febrero, marzo, ya esté en marcha con una potencia transformadora espectacular en cada rincón de nuestro país, en cada rinconcito de nuestro país. Y además tenemos grandes ejemplos, ¿no? Un gran ejemplo en cómo se está reponiendo y reposicionando el sector sindical, un sector del cual nosotros no podemos estar lejos. Y ellos tampoco pueden estar lejos, porque nadie va a defender el trabajo como lo va a defender este espacio. Nadie lo va a defender. Podemos tener discusiones, podemos tener errores, podemos tener a veces más rápido, más despacio, pero nadie lo va a defender como un proyecto que defiende la patria, defiende la industria nacional, defiende el consumo interno, defiende los ingresos de los jubilados y las jubiladas, defiende buscar la forma de que aquellos que el mercado no les da la posibilidad de tener trabajo tengan un trabajo, tengan un acompañamiento del Estado hasta que puedan conseguir ese trabajo. Así que ahí hay un gran ejemplo. Pero para mí el ejemplo más impresionante es el de las mujeres. Las mujeres nos han mostrado cómo construir, no, que gracias, gracias a ustedes, cómo construir alrededor de ideas. Muchas veces no sabes ni quién es el referente de una u otra cosa y movilizan millones. Esa es una cosa espectacular que tenemos que aprender. Va a haber una nueva forma de acumulación en el mundo que viene. Va a haber una nueva forma de acumulación más horizontal, más potente, menos vinculada a los egos y más vinculada a las acciones. Yo creo que eso es lo que nos han hecho las mujeres, el famoso 8M, pero también en las presentaciones frente al Congreso que hubo y las que va a haber sin duda de acá al 8 de agosto para llevar adelante políticas más igualitarias y de consagración de nuevos derechos en la República Argentina, como sin duda vamos a ver en los meses que vienen. Y esta potencia creo que tenemos que encontrar la forma de captarla, de imitarla y de hacerla parte de la consolidación de la política en sentido grande, ¿no? De que no sea para cuestiones sectoriales. Porque creo que una de las cosas también que han captado las mujeres con mucha claridad es que esta etapa del capitalismo tiene un gran triunfo
sobre la población, que es hacernos creer que puede haber demandas parciales, que los maestros pueden reclamar por un lado, y entonces los pequeños comerciantes tienen que reclamar por otro, y que entonces las mujeres tienen que reclamar por otro. No, acá el problema es el sistema. Acá el problema es la no igualdad. Acá el problema es el no acceso a derechos, el no acceso a servicios públicos, y eso requiere un cambio de sistema. Y me parece que esto también tenemos que entenderlo, interpretarlo y hacerlo formar parte de la potencia política para los tiempos que vienen, sin ningún lugar a duda. Porque además han permitido desenmascarar una discusión. Cuando se abrió el debate del aborto, en realidad yo diría que es el debate por mayores derechos, es el debate por más igualdad, que va a traer atrás de esta primera discusión un montón de discusiones, como la discusión por qué las mujeres ganan menos que los varones, que yo diría que más grave es por qué las mujeres no pueden acceder a puestos de trabajo que sí acceden los varones. Esta discusión viene una ola que lo va a hacer imparable, lo va a hacer imparable, y todos tenemos que formar parte de esa ola. No es un tema de las mujeres, es un tema de todos. Así como la violencia de género es un tema de todos, el tema de la igualdad también es un tema de todos. Y hay que hacerse cargo y hay que salir a pelear por estos temas en los tiempos que vienen. Miren, el gobierno abrió este debate y ahora se encuentra entrampado en un debate que no querían tener, porque le generó un montón de problemas a la fuerza política por hacerlo atrás de la hipocresía. Nosotros, yo estoy convencido que el primer gran paso lo dio Eva Perón con la igualdad del voto. Pero el segundo gran paso, nosotros estamos llenos de orgullo, que fue el plan de inclusión jubilatoria. Porque el 80% de las 3 millones de personas que accedieron a la jubilación fueron mujeres. Fueron mujeres y se burlaban diciendo que eran amas de casa, y a nosotros nos encantaba que el programa se llamaba el programa de jubilación para amas de casa, porque eso es igualdad. Gracias. Si el capitalismo decidió que las mujeres no pudieran tener trabajos remunerados o que tuvieran trabajos más precarios, no era un problema nuestro. Nosotros desde el Estado, en la etapa que podíamos, dimos la igualdad de ingreso a mujeres y varones a través del plan de inclusión jubilatoria. Y eso también lo rompieron ahora. También lo rompieron, porque esta nueva prestación que da el ANSES ahora, la prestación universal por ¿verdad, Juan? Prestación universal por edad avanzada, es un 20% menor a la otra. Quiere decir que han roto la igualdad, porque son las mujeres las que van a recibir mayoritariamente esta pensión. Son las mujeres que se han ocupado de su familia, de su casa, que han trabajado en la casa, que han cuidado de la familia, las que van a recibir un 20% menos, porque este gobierno decidió que reciban un 20% menos. Entonces, ¿dónde está la preocupación de este gobierno por las cuestiones de género? Al menos ha demostrado que tiene una preocupación por romper la igualdad en un tema que Argentina había llegado a la igualdad, más allá de que lo hubiéramos hecho nosotros o no. Estas son las cosas que estamos viviendo y contra, me parece, las que nos tenemos que preparar para revertirlas lo más rápido posible en un futuro cercano. Por eso, nosotros tenemos que hablar de estas cosas y armar el programa alrededor de estas cosas. ¿Queremos una industria nacional o queremos un país lleno de productos extranjeros? El presidente dijo que quería que la Argentina sea el supermercado del mundo, como haciéndose el vivo o gracioso un remedio de la generación del 80 cuando decían que Argentina era el granero del mundo. Bueno, mirá, no solo Argentina no es el supermercado del mundo, sino que además los supermercados argentinos están llenos de productos extranjeros. Entonces, algo está saliendo mal, algo está saliendo muy mal en la República Argentina. Y también el desempleo fue una cosa que creció, y también hay más precarización laboral, y además los ingresos de los trabajadores crecen menos que la inflación, y además cambiaron la fórmula que habíamos hecho nosotros para que aumenten las jubilaciones, para que aumenten menos. Pero el mejor equipo de los últimos 50 años no tiene límite. Entonces también le va mal en lo que ellos suponen que les va bien, ¿no? La tasa de interés es insoportable, inversiones no hay, las LEVAC son un tema que se come 400.000 millones de pesos al año. Decían que en la etapa nuestra había déficit fiscal y que había inflación. La verdad, este año no va a haber menos del 33% de inflación.
Entonces cuando miramos 40, 25, 33 y veremos, es peor a cualquier año de lo nuestro, medido como quieran, medido como quieran. Y eso nos demuestra que es todo una gran mentira, ¿no? Porque siguen hablando, no, bueno, el problema es el déficit fiscal. Hicieron el año pasado el peor déficit fiscal de la historia argentina. Entonces, ¿cómo pueden salir a decir acá el problema es el déficit fiscal? Si son ellos los que lo consolidaron. Este año, el año pasado ya tuvimos la peor balanza comercial de la historia argentina. 8.500 millones de dólares de déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le vendimos los argentinos al mundo fue 8.500 millones de dólares menos que lo que le compramos al mundo. Este año va a ser peor. Van a batir su propio récord. El último mes fue 1.200 millones de dólares el déficit comercial. Y hay que agregarle que aparece un déficit de alrededor de 1.500 millones de dólares mensuales promedio para pagar intereses de la deuda que antes no existía. ¿Hacia dónde estamos yendo en esta situación? Fíjense, el dólar promedio para este año va a ser 18%. Bueno, ya está tocando los 30%. Hablaban de nuestros presupuestos, se burlaban de Vudú, de Kicillof, en cada etapa, de Lorenzino. La verdad, hacer un presupuesto es algo complicado, pero los nuestros al lado de esto eran de una ciencia espectacular. Porque fíjense lo que hicieron, mandaron un presupuesto con 10% de inflación. Se aprobó en diciembre. A los pocos días, el Día del Inocente, sentaron a los 4 jinetes del apocalipsis en la mesa para decir que no, que iba a ser el 15%. 50% más. No es 5 puntos, 50% más. Quiere decir que lo que ibas a perder en términos de salario es un 50% más. Pero ya en ese momento nosotros dijimos que no iba a ser menor al 22% la inflación. Con los sucesos de los últimos días, no va a ser menos del 23%. Entonces, nosotros tenemos que preparar un programa de una fuerte industrialización en Argentina, que tiene que ver con muchas cuestiones que se habían empezado a trabajar, porque tiene que ver también con el arraigo. No podemos perder la dimensión humana de las cuestiones que encaramos con la política económica. Nosotros tenemos que retomar el tema que se hacía en la época anterior de los parques industriales y de los créditos para la producción, para que en cada rincón de nuestra patria las familias que crecen ahí puedan quedarse, si ellas así lo deciden, teniendo buenos puestos de trabajo en sus lugares y no tener que ir buscando en otro lugar una suerte que se les hace muy duro y muy difícil encarar cuando vienen a vivir a los grandes centros urbanos. Esa dimensión es perdida de vista muchas veces. Como el tema de las universidades en cada uno de los lugares alrededor de la ciudad de Buenos Aires, para que no tengan que ir todos a la UBA y puedan quedarse en su lugar, a veces trabajar y llegar rápido a la universidad, muchas chicas y chicos que tienen que hacerlo, volver a su casa a comer, no tener una hora de transporte. Bueno, estas políticas que llevó adelante nuestro gobierno tenían que ver con la situación económica, pero también con la dimensión humana de cada una de las cuestiones. Y esto es lo que no podemos permitir que se pierda en la República Argentina. Por eso, un país tiene que proteger a las empresas de ese país. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de decir esto si todos los países lo protegen? Los únicos que creen que no es este gobierno de acá. Que yo creo que Trump y muchos otros le dan una lección de nacionalismo cada vez que se cruzan. Pero da vergüenza que sea así. Porque todos los países protegen a sus empresas. Todos los países protegen sus puestos de trabajo en un momento en que el trabajo se está volviendo algo muy dramático, muy difícil. Entonces, si un gobierno no defiende a su puesto de trabajo, ¿quién lo va a defender? Los empresarios de otros países no. Los gobiernos de otros países menos. Nosotros no nos importaba cuál fuera el sector que era agredido. Miren, está claro lo que pasó entre el gobierno nuestro y los ojeros allá por el 2008. Que le pusieron el nombre del campo, pero no era esa cuestión, era una cuestión de distribución del ingreso. Nadie estaba en contra de nadie. Era una cuestión puramente de distribución del ingreso. Y de que no subieran los alimentos, porque ahora ven lo que pasa cuando no hay retenciones. Cualquier mínimo estornudo en el sistema financiero, en el clima,
o en las cuestiones internacionales, en 10 días la bolsa de harina subió 13% y una factura vale 10 pesos. Una factura vale 10 pesos en la República Argentina. Entonces las retenciones también tenían este sentido, de que un país que exporta bienes que son alimentos no tenga un impacto pleno cuando hay una devaluación o cuando hay un problema en ese sector sobre el resto de la población. Y nosotros en el año 2010 fue el G20 en Francia y pretendían cargarle a los países productores de alimentos la pobreza en el mundo. Entonces pretendían ponerle regulaciones desde los países industriales a nuestros países porque decían que el problema de la pobreza estaba generado por nosotros. Cuando vimos esto, primero que es una gran mentira. El problema de la pobreza en el mundo tiene que ver con que los países industrializados no permiten que haya industrialización en el resto de los países. Y entonces no hay buenos puestos de trabajo y entonces no se puede haber una movilidad social ascendente. Entonces, cuando enfrentamos esta situación, nosotros hablamos con el ministro de Economía de Brasil y nos fuimos juntos a pelear por esto. No preguntamos a quién estábamos defendiendo, estábamos defendiendo a la Argentina. Ese es el sentido de un gobierno que piensa en el conjunto de la población. Este gobierno está defendiendo a las empresas que producen y transportan energía por sobre el resto de la población. Ese es el gran cambio de paradigma. Por eso digo que este es un modelo de distribución de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Así que ahí hay una clave: industrialización. Industrialización necesita energía barata. Energía barata necesita subsidios, necesita tarifas reguladas por el Estado o empresas públicas prestadoras de servicios públicos. Y este creo que es un tema que tenemos que decir hacia adelante en la campaña en los tiempos que vienen. El otro tema, el tema del sistema jubilatorio. Vamos en un camino de deterioro del sistema jubilatorio. Son 6 millones de mujeres y varones de la Argentina los que se van a ver perjudicados. Sus familias se van a ver perjudicadas porque, en definitiva, alguien tiene que atender esta situación. Entonces, el sistema jubilatorio creo que es otro de los ejes para los tiempos que vienen, para la discusión. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo muy grande recolectando firmas y la verdad que es un esfuerzo militante que yo sé que sábado, domingo, restándole horas a la familia o a la vida, o a la novia o al novio, lo llevaron adelante y se juntaron millones de firmas, lo cual es una cosa espectacular. Organización, militancia, compromiso, la verdad es un orgullo enorme. Hacia adelante, el sistema de ciencia y tecnología en Argentina, retomar la situación que se truncó, y fíjense, ¿no?, cómo las cosas son las políticas, no las personas, porque el ministro de Ciencia y Técnica es el mismo. Entonces acá la importancia de la presidenta o el presidente y el sentido de la política por sobre las personas. Parece que esto también nos tiene que llenar de convencimiento y de conocimiento y de compromiso con las ideas. Porque, bueno, pobre Arañado lo pongo de ejemplo, pero también hay muchas legisladoras y legisladores que, creo que más varones que mujeres, no conozco casos de mujeres que hayan hecho cabriolas y piruetas. Y muchos de ellos que la verdad tenían un compromiso personal consigo mismo, ¿no? Porque, claro, eso tiene que ver con esta sociedad individualista que nos llevan a repensar. Es como este tema ahora que quieren poner de la meritocracia. Resulta que cada una de nosotros nos va bien solo por el esfuerzo personal. Y yo me pregunto, para ir más allá de la clase trabajadora, que es la que más clara la tiene, un profesional que hoy no le alcanza para pagar sus cuentas, o que en el 2001 no le alcanzaba para pagar sus cuentas, y que en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2015 sí le alcanzaba y podía tener vacaciones y podía asegurar la educación de sus hijos, ¿es distinta esa persona
¿O es distinto en el país en el que lleva adelante su esfuerzo? Esto es una cuestión colectiva. Por eso la meritocracia es la otra gran mentira. Ella nos viene con la meritocracia de los herederos. Claro, la meritocracia de los herederos es bien fácil, ¿no? Ellos no hicieron el mérito. Entonces, esas son las situaciones que también tienen que ver con la economía y con la organización del conjunto de la sociedad. El tema de la política internacional debe ser otro de los ejes. Ahora está re difícil porque esto aliada, vieron que de golpe hay una pandemia de corrupción en Sudamérica en el campo popular, en todos los países al mismo tiempo. Esta persecución del sistema judicial sobre los espacios populares es un nuevo formato de condicionamiento. Es un nuevo formato de condicionamiento. Y da orgullo ver a líderes, mujeres y varones que no cambian por más que la apretada sea todos los días lo más fuerte. Colectivas en el compromiso. Y si tenemos a Cristina que se aguanta lo que se aguanta, ¿no lo vamos a aguantar el resto? Pero en el tiempo que viene también hay que reconstruir el entramado sudamericano. Miren, Argentina no se puede pensar sin Brasil. Es mentira, no se puede pensar sin Brasil. Brasil tampoco se puede pensar sin Argentina. Y el resto de los países de Sudamérica no se puede pensar sin Brasil y Argentina. Entonces también ahí hay una cuestión colectiva que están tratando de romper, que están tratando de aislar. En nuestros países hace falta mucha infraestructura que nos vincule. Nuestros países están pensados como puertos de extracción. Es más fácil ir de Buenos Aires a París que de Buenos Aires a Quito, o que a Buenos Aires a Bogotá. No es casualidad. Es un armado político en el cual un continente lo partieron en 12 países. Bueno, hoy somos las naciones que somos, pero tenemos que trabajar juntos. Cuando uno mira Sudamérica y Norteamérica, la dotación de recursos es similar, la población es similar. La diferencia es la estructuración política y la estructuración de infraestructura que hay entre Sudamérica y Norteamérica. Entonces, ahí hace falta un gran esfuerzo. Que nosotros, sobre todo Néstor, Cristina, Lula, Chávez, Evo, trabajaron muy fuerte en este sentido, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Obviamente, siempre nos olvida de algo, porque también podríamos decir Mujica. Pero, a mí, perdónenme, yo de todos estos prefiero a dos, a Néstor y a Cristina, que son los que más se esforzaron. Miramos demasiado alto lo de afuera y damos poca importancia a lo nuestro, ¿no? Pero cuando venían los créditos del Banco Mundial y del Fondo Monetario en los 90, en vez de usarse para hacer un puente o algo, se usaban para reforma institucional. Suena re lindo, pero ¿saben qué es? Echar gente del sector público. La modernización es siempre esto. Por eso nosotros no podemos perder la bandera de la modernización y de la eficiencia. Parece que este gobierno se vende como eficiente y moderno, y nosotros somos unos trogloditas que atamos las cosas con alambre, y la verdad es al revés. Yo le preguntaría a las vecinas y vecinos si funcionaba mejor el ANSES en la época nuestra o ahora. Y la verdad es que no, que es mentira que ellos son eficientes. Yo les diría, si un empresario le era más fácil llevar una tarea antes o ahora, en un país mejor organizado. Entonces nosotros no podemos resignar la bandera de la eficiencia y la modernidad. Nosotros somos la eficiencia y la modernidad. Por eso en 12 años, un país que había desaparecido se convirtió en un país lleno de esperanzas. No resignemos ni una de esas banderas. Nosotros somos la igualdad, la inclusión social, el tender la mano, el Estado que está cerca para colaborar, pero eso no es lo antiguo.
Eso es lo que viene en un mundo donde el trabajo va a ser muy difícil. Y en temas de política internacional, tenemos que ser, me parece, más agresivos en la construcción de estas instituciones de la patria grande. Fue muy bueno el UNASUR, pero ya está desarmado. Está desarmado. Tiene una sede hermosa en Quito, está desarmado. El Banco del Sur ni siquiera pudimos ponerlo en funcionamiento. El intercambio de monedas locales que nos permitía salir del dólar, hicimos un gran esfuerzo entre Argentina y Brasil, pero tampoco llegamos a avanzar todo lo que hacía falta para que el comercio se convirtiera en realidad en integración productiva. Entonces tenemos muchos temas de futuro hacia adelante para trabajar en un futuro que está lleno de cosas buenas si encontramos el camino político. Acá lo que va a definir es la política, no el esfuerzo individual, la meritocracia, lo que va a definir es la política. Por eso tenemos una tarea de la cual no podemos corrernos ni un minuto. Tenemos una tarea que más allá del trabajo que cada uno de nosotros tenga, hay que llevarla adelante con pasión, con amor, con alegría, sin enojarse nunca. Cualquier cosa que te hagan, hay que guardarse el enojo y la bronca y seguir con alegría y con fortaleza, porque nos quieren tristes, porque nos quieren débiles. Y no lo vamos a hacer. Por eso, yo estoy muy feliz de haber compartido este tiempo. Me gustaría, si tenemos un rato, más escucharlo a ustedes que a mí y dejarles, antes de terminar, una sola anécdota. Vieron que a San Martín no lo trajo de vuelta a Rivadavia, a la Argentina. Eso ya está en la historia, está más o menos claro. Sí. Pero San Martín primero estuvo a cargo del Ejército del Norte, y Rivadavia, que no lo trajo, fue el que no le daba fondos para seguir con la liberación de Bolivia contra el ejército español, o de lo que hoy es Bolivia. Y San Martín tampoco le hizo caso al presidente, ni se deprimió, ni se angustió, no sé cuáles fueron los que se acuerdan, ¿no? La angustia que habrán sentido esas personas peleando contra los españoles. La lógica del amo y el esclavo en su máxima expresión. San Martín, en lugar de deprimirse o de angustiarse, se fue a Mendoza y empezó a organizar un ejército para hacer una actividad que parecía imposible. Por eso San Martín, la verdad, es uno de los grandes, porque no solo tuvo ideas, sino que fue capaz de llevarlas adelante, que tuvo, hoy diríamos, la capacidad de gestión para llevarlas adelante. Y cuando San Martín iba del norte a Mendoza, muchos de los que lo acompañaban le decían: mire, nos estamos metiendo en una cuestión muy difícil, estamos peleando contra un enemigo muy poderoso, no lo vamos a poder vencer, vamos a quedar en el intento. Se parece mucho a lo que escuchamos el año pasado. Este año ya no tanto, ¿no? Ya este año quedó claro que la máscara se fue cayendo, pero esto nunca van a perder una elección porque los medios, la comunicación, bla, 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 parecido. ¿Saben lo que les dijo San Martín? Dijo: miren, el enemigo se ve mucho más alto y más grandote si uno lo mira de rodillas. No vayamos de rodillas a la elección del año que viene, vayamos parados con el orgullo. La pregunta es sobre la relación entre el Parlamento, el Ejecutivo y el Fondo Monetario. Sí. Más allá de cualquier cuestión formal, el acuerdo con el Fondo Monetario trae algo muy grave, que son las condicionalidades. Y las condicionalidades van a afectar al presupuesto. Entonces, de mínima, tiene la atribución de que no le toquen el presupuesto, que es una cuestión claramente del Congreso Nacional. Así que yo creo, hoy, bueno, nuestra presidenta presentó un proyecto para que cambien algunos términos, porque las palabras nunca son menores, siempre traen una cola atrás, pero yo creo que sí que es un tema de conjuntos argentinos. Miren, cuando De la Rúa hizo el acuerdo con el fondo, y no es que quiera hacer un paralelismo, que eso lo haga cada uno, una de las cuestiones que el fondo exigía era el déficit cero.
Entonces Cavallo, que era el ministro, llevó y consiguió la ley de déficit cero, pero lo tuvo que hacer en el Congreso. Por lo menos lo hicieron en el Congreso. Y esa fue la ley por la cual le sacaron el 13% a maestras, maestros, jubiladas, jubilados y la obra pública. Así que yo creo que sí. Gracias. Eusebio. Bueno, Amado, una pregunta. Al compañero Hacían le iba a hacer la misma pregunta, pero vos la contestaste cuando dijiste que había que estatizar los servicios públicos, con lo cual... Está por cuenta mía. No, está bien. Yo digo la otra, una de las cuestiones. ¿El comercio exterior también hay que estatizarlo? Ya. No, dentro de... Cada época tiene sus temas. No hay ninguna duda que Argentina tiene que organizar, coordinar el comercio exterior, porque la verdad que el producto de los argentinos tenemos que encontrar alguna forma de que quede en Argentina. Y eso va a requerir algún mecanismo de coordinación de comercio exterior de mínima. Y vinculado a esto, las mal llamadas economías regionales, porque los nombres son todos puestos a propósito, pues, pareciera que está Buenos Aires y las economías regionales, ¿no? ¿La otra qué es? Requieren también un nivel de coordinación y mejor funcionamiento en el cual el Estado tiene que participar. Yo creo que en ese caso, miren, los presos en Ezeiza comíamos manzanas chilenas. Algo tiene que estar muy mal para que, mientras haya mujeres y varones que no pueden vender sus manzanas, el Estado compre manzanas en Chile para dárselo a los presos. De mínima los presos podrían ir a sacar la manzana argentina y autoalimentarse, no sé. Pero me parece que tiene que haber agencias de coordinación para estas economías de las provincias, porque también hay una diferencia entre lo que recibe el productor, lo que recibe el transportista y lo que pagan los consumidores de los centros urbanos. Por eso, para mí, uno de los temas de futuro es la regulación de la cadena de supermercados. Es un disparate lo que pasa, porque los supermercados son destructores de calidad de vida y de riqueza en nuestros países. Porque por un lado le ponen la pata en la cabeza al consumidor, ¿no? Que con todas las técnicas, ahí hay una carrera de supermercadismo, que resulta que dónde poner en la góndola cada cosa, cómo ver cómo le saca más plata a los consumidores más allá de lo que fueron a comprar. Eso por un lado, pero hacen pelota a los productores locales. Un productor local, como hay acá en Quilmes, que fabrica indumentaria o que fabrica algún alimento, lo destruyen. Porque es un sistema hecho para las multinacionales. Esto es Procter & Gamble, Unilever, que son las dos empresas que hacen productos masivos de consumo, las grandes cadenas de supermercados y los grandes medios concentrados como anunciantes y como receptores de esta renta por el mecanismo de propaganda. Entonces es un sistema que se retroalimenta y que destruye el sistema argentino, la economía argentina. Entonces yo creo que hay una de las cuestiones que tiene que haber coordinación y control también es sobre el sistema de supermercado. Por ejemplo, ¿por qué no podemos soñar en una Argentina con domingos? ¿Por qué los domingos es el día del comercio, de las grandes superficies comerciales, y no el día para que nos juntemos a ver el fútbol o lo que cada uno le guste? ¿Por qué? Si en el mundo no es así. Este es un modelo norteamericano que se implanta acá, pero en Europa no funciona así. Entonces nosotros podemos diseñar nuestro propio modelo que tenga que ver con la vida de nuestras familias. Ahora, ahí tiene que haber un Estado fuerte y decidido a llevar adelante estas cuestiones, que además colaboren con el comercio de cada uno de los lugares como Quilmes. Acá hay montones de comerciantes que pierden su capacidad de venta por las grandes cadenas y por las grandes superficies. Bueno, eso también es parte de la Argentina y también es parte de los sueños en los tiempos que vienen. Ana y Ana. Amado, Diga. como evidentemente los delincuentes que nos gobiernan no solo nos destrozaron el presente, sino que nos dejaron en el estado del futuro. Cuando ganemos en el 2019 una cosa de la que no tengo ninguna duda, ¿habrá alguna posibilidad, desde tu punto de vista, de discutir la legalidad o la ilegalidad de la deuda adquirida? Hay una cuestión ahí que en nuestro espacio siempre fue muy cuidadoso, que es
la continuidad de la Argentina como un país. Ahora, esto no quita la posibilidad de renegociar en términos muy duros. Nosotros tuvimos quita del 66%. Me parece que el foco tendría que estar más ahí que en las otras cuestiones que se perseguirán y se judicializarán, lo que sea. Pero me parece que Argentina no estuvo afuera del mundo, como se quiere decir. Argentina negoció en sus propios términos. Es como este tema. Nosotros no nos fuimos del fondo, pero tampoco dejamos que el fondo entrara a la casa. Me parece que ahí hay una cuestión que un país importante, moderno, inclusivo, de derechos, tiene que encontrar los mejores caminos para transitar. Yo creo que está vinculado a la renegociación de los términos del endeudamiento. Es también una visión personal, ¿no? Dos cortitas. La primera, ¿crees que hace falta una caracterización? Lo decía Adrián antes, lo mencionó antes de que llegues, una caracterización de los economistas liberales, digamos, que se instalan como opositores y parecen trepita en los medios de comunicación. Incluso uno de los, por ejemplo, Milei, ahora fue seleccionado para el Bailando por un Sueño. Bueno, entonces, a lo que voy con este punto es la popularización de un discurso liberal que lo corre a Macri por derecha y se instala a tal punto de que el fin de semana pasado la madre de una amiga me dijo: yo pensaba que Milei estaba con Cristina. Hasta ese punto se instala en el sentido común, digo, este discurso liberal que lo corre por derecha a Macri y justifica todo tipo de atrocidades en las políticas que se vengan. Y por el otro, sabemos que los dos problemas que tiene la economía es uno el estrangulamiento del sector externo y el otro el tema de la dolarización del ahorro argentino y de la economía. Se habla más del estrangulamiento del sector externo, pero poco de qué hay que hacer con qué políticas tenemos que pensar para la desdolarización de nuestra sociedad, de nuestra cultura, digamos. ¿Qué pensás cómo se ataca eso? Traigan una pizza. No, mira, son dos grandes temas. El primero para mí es central, la caracterización de los economistas y más. Argentina está al borde de que le pase una gran desgracia política, que es vía este mecanismo, que es que la oposición termine siendo lo mismo que el gobierno. Yo creo que hay un gran esfuerzo para eso y por eso se ponen estos personajes, si entendí bien la pregunta por dónde iba. Y les pongo el ejemplo de, para mí, cuál es la tragedia de Europa. Europa desde los 80, el sistema financiero se comió al sistema político. Entonces, un continente donde la democracia era más fuerte, más antigua, y que tenía dos partidos, tenía más, pero dos partidos fuertes en cada país, uno con ideas más de mercado y otro más socialistas o de centro-izquierda, perdió esa capacidad. Terminaste teniendo los partidos socialistas llevando adelante políticas de derecha. Por ejemplo, en España el Partido Socialista subiendo la edad de la jubilación, ¿no? Y esto pasó en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, en todos los países. Me parece que el sistema está tratando de que eso sea lo que pase en la próxima elección. Por eso, la caracterización que yo trato de hacer del tema de la unidad, de qué representa esa unidad. Porque si nosotros vamos a tener un espacio que con un discurso, un formato progresista, venga a defender las ideas centrales que tiene el gobierno hoy escondidas, Argentina entra en un periodo muy largo de no poder salir de eso, como está pasando en Europa, que van 40 y pico de años. Entonces me parece que esto que vos señalás es una cuestión muy importante de no terminar pensando que todo es oposición. Lo importante es tu propuesta, no ser opositor. Porque si no es todo lo mismo, es lo mismo Milei que la tele, qué sé yo, para poner a algunos de los que van a la tele seguido. Y no es todo lo mismo. Y no es lo mismo quienes sean la presidenta de la propuesta nuestra en los tiempos que vienen. Entonces ahí ese es un eje muy importante y hay que tratar de que no se piense que cualquier oposición a Macri es cambiar las políticas. Este tema me parece, menos mal que salió porque me parece central
de acá hacia adelante, poder armar una fuerza propositiva de transformación, no una oposición. Porque en la oposición queda englobado todo. Y en ese englobado todo, corren con ventaja las candidatas y candidatos que preselecciona el sistema. Porque viste cómo es esto, ¿no? Estos, no, este es chorro, este es un burro, este es bárbaro. ¿Y de dónde salió? Es esta preselección que vos estás señalando. Así que este es un tema muy importante. Y el tema de la dolarización, un poco yo lo traté de abordar con este intercambio en monedas locales, que es una propuesta que avanzamos demasiado poquito, que también necesitas que los otros se sumen, pero creo que es la clave para salir. Y me parece que el tema del ahorro en dólares es un tema, como todos los temas culturales, más difícil de cambiar, y lo que requerís es que haya 50 años como los últimos 12. Me parece que tiene que ver con la acumulación de capital social, de creer que la Argentina puede ser lo que empezó a ser y se truncó ahora. Pero vos fíjate cómo este gobierno trabaja al revés. Y tiraron un globo de ensayo hace 8 meses, 7 meses, que era que se pudieran vender dólares en los comercios. Yo creo que esto en realidad era una forma de que los productos los vendan en dólares. Porque vos vas, che, vendeme $10, tomate $10, y al quinto día terminás comprando los cigarrillos con los dólares que te dieron. Entonces, una forma de dolarizar, de hecho, la economía. Hay que estar muy atentos a estas cuestiones. Pero ganamos el peso. Ahí está el problema. Marielo. Te quería preguntar, Economía a contramano, el libro de Sayat, habla de la teoría de la puerta giratoria. Cuando estás de los dos lados del montador, que esto pasa, hay cientos de casos, de empresarios que están en el gobierno, hacen licitaciones, están en el sector privado. ¿Hay alguna manera de eso, de hacer una ley, ponerle cuando se dé vuelta de eso, de Nosotros. de controlarlo, de que haya algo, no sé, veía casos de funcionarios de Goldman Sachs que manejan Europa, como vos dijiste, tecnócratas que están en el gobierno, salen, y hay alguna manera de eso de regularlo. Mirá, yo de estas cosas, por ahí soy medio ingenuo. Creo que la construcción es popular, es la empoderación popular, porque no es un fenómeno en Argentina. Como bien vos señalás, esto pasa en Estados Unidos, en Francia, y tiene que ver con la construcción de sentido común de que esas son las personas que saben de estos temas. Cosa que es mentira, está quedando demostrado que es mentira, ¿no? Cualquiera de los funcionarios del gobierno nuestro tuvo un desempeño mejor, hasta en términos de lo que ellos pretenden, que lo está sucediendo hoy. Ahora, me parece que nace acá. Muchas veces, hasta el campo popular está obligado a buscar funcionarios que no forman parte del ideario porque parece que faltan técnicos. De hecho, uno mira, hoy muchos opositores a nuestro espacio fueron funcionarios de los 12 años. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre este sentido común y mucho con los cambios de programas en las universidades nacionales. Y va a ser de espacios colectivos así donde tienen que salir las nuevas funcionarias y funcionarios. Es la única manera que... Porque vos vas a poner una ley, va a venir otro y la saca. Yo creo en el empoderamiento popular y en la construcción colectiva donde realmente los funcionarios, varones y mujeres, salgan del esfuerzo militante y no vayan a buscar al doctor X para que resuelva los problemas de gestión de gobierno. Carlito. Yo me pregunto, ¿no? En la idea genérica de crear un gran proyecto nacional en el futuro, ¿cómo lograríamos incorporar a un sector tan difícil y tan caro que fuera nuestro desarrollo, que es el sector del campo? Porque esos tipos, digamos, son capaces de pararte el país, como se lo hicieron a Cristina, y ahora están... Antes perdimos con la 125, yo personalmente creo que porque faltó algo de política, porque la mesa de enlace, donde se hubiera unido hasta Colinario, digamos que son las cooperativas,
la deberíamos haber ganado con política, pero la perdimos también. Entonces, el sector del campo se agrupó de tal forma que fue un enemigo terrible. Y creo que fue el comienzo de la pérdida de credibilidad de nuestro gobierno y la pérdida del poder político. La derrota de la 125, desde mi punto de vista, fue uno de los hechos fundamentales en que después empezara el liberalismo a crecer nuevamente y ahora el dilema es doblemente complicado, porque los tipos ya no tienen más retenciones por el resto de su vida. No. ¿Cómo hacemos para reconstruir eso? ¿Cómo hacemos? Digamos, es un desafío tremendo para el proyecto nacional. Después de la 125 ganar. Bueno, por eso, primero todo tiene varias lecturas. No importa, pero fue una derrota muy cruda. Todo tiene, Aunque hayamos ganado, fue una derrota terrible. todo tiene muchas lecturas, sobre todo en las cuestiones sociales. A mí, si me preguntás, yo creo que el kirchnerismo nació con la 125. Yo también. El kirchnerismo nació con la 125. ¿Por qué? El compañero acá empezó a militar la 125. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema que le tocó resolver a Cristina, en algún sentido es mucho más difícil que el que le tocó a Kirchner. Un buen presidente, con buenas ideas, con coraje, que agarra un desastre, lo encaminó y lo puso en marcha. Ahora, esa etapa terminó en el 2007, porque ya el país estaba organizado otra vez. A fines del 2007 reaparecen en Argentina las tensiones de distribución del ingreso. Y ese es el conflicto que usaron de mascarón de pro al campo, es mi interpretación. Entonces, atrás de esa historia estaba el problema de distribución del ingreso, donde estaban fogoneando los industriales, los medios concentrados, las patronales, usando de mascarón de proa a un actor social que parecía más amigable que era el campo. Pero era un conflicto muy agudo y muy pesado el que le tocó. Vos pensás que pasaron 3-4 meses y ya tenía este problema. Es el problema clásico de la historia argentina de la tensión de distribución del ingreso. Dicho esto, siempre creo que se puede, como bien marcás vos, buscar más política para resolver algunas cuestiones y ver cómo agrandar tu base de sustentación. Ahora, hay un punto donde la política es conflicto. Este cuento que nos quieren hacer creer desde los sectores de poder, que la política tiene que ser una cosa edulcorada, donde el consenso y no. El conflicto, la forma más humana de resolverlo es la política. Pero el conflicto existe. Y el conflicto en el mundo capitalista es la distribución del ingreso. Entonces nosotros, la buena forma, está todo bien. Pero tenemos que tener claro a qué representamos y a qué defendemos. Porque si no terminaríamos representando nada. Lo peor que le puede pasar a un espacio político que tenga un proyecto de patria y tenga un proyecto inclusivo de movilidad social ascendente y de derechos es pensar que puede representar a todos. Podemos defender a todos ante una cuestión externa, pero internamente vos te tenés que parar de algún lado y tenés que defender algo y tenés que hacerte cargo de eso, porque si no, en definitiva, no es política. Me parece que en esta etapa de la humanidad han logrado que lo que se llamó lucha de clase alguna vez solo luchen los de arriba, y luchan todos los días, todos los días. Entonces, la política tiene que hacerse cargo, la política popular tiene que hacerse cargo de la parte que le toca de esa lucha, y no puede esto que llaman graciosamente catch all, hay que agarrar todo. Si agarras todo no agarras nada. Entonces, me parece que parte del desafío de la construcción del programa 2018 y de la campaña 2019 es animarse a esto. Porque a nosotros no nos van a acompañar para hacer una cosa lavada. Para eso tienen otros. Compañero, compañera más. Hay hambre, hay hambre. Muchas gracias.
compañero.